examen es sobre la medida de las intensidades. Y les decía, se mide por una especie de encuesta que se utiliza en una escala. En esta escala es la escala del Mercalli modificada, que se maneja del 1 esta escala, esto se llama medida de la intensidad, ¿ya? Como les había explicado anteriormente, esta es la medida de intensidad. Y se hace a través de una serie de encuestas para determinar el grado. Se mide en grados del 1 al 12, así en números romanos, ¿no? Y la escala es MM, quiere decir Mercalli modificada. Este señor ha hecho varias modificadas, ha hecho varias escalas, pero una de ellas es esta última que se utiliza del 1 al 12. Entonces acá no se lee, pero dice el 1 no se siente para nada, ¿no? El 2 sentido, a ver, ¿qué dice el 1? Dice, voy a leer, ¿no? El grado 1, acá vamos a repetir, ¿no? El grado 1 dice no sentido, efectos marginales y de periodo largo de sismos grandes, ¿no? Entonces no sentido, no se siente. A pesar que ha ocurrido un sismo, ¿no? Dice efectos muy marginales y de periodo largo en sismos grandes, ¿no? Seguramente son sismos grandes que llegan pues muy perceptiblemente a un lugar muy alejado, digamos, no sentido, ¿no? Sismos de periodos largos, muy alejados. Estos muy alejados de la superficie, generalmente, ¿no? Hay un sismo, pero nosotros no lo hemos sentido. El grado 2, como verán ustedes, en la escala de Mercalli dice, sentido por personas que descansan en pisos altos. Se siente en pisos altos, en edificios de pisos altos, y además cuando estás en una situación favorable, ¿no? O digamos, por ejemplo, en forma echados, ¿no? Echados en la cama. Entonces tú puedes sentir este sismo de grado 2, casi es ignotorio, mínimo, pero tú puedes sentir. Algunos dicen, estaba en la cama y he sentido un movimiento, ¿no? Y el otro que estaba parado dice, yo no sentí nada, ¿no? Entonces ahí se puede ver, digamos, qué grado es. Es para determinar el grado, ¿no? Unas encuestas. El 3 dice, acá dice ya el 3, sentido en interiores, los objetos colgantes oscilan. ¿Leen, jóvenes, o quieren que le aumente un poquito? A ver, vamos a aumentar un poquito para que se pueda ver. Acá está, el grado 3. Ahí se lee, jóvenes, por favor, contesten. ¿Se lee? Sí. Ya. El grado 3, Sí, como verán ustedes aquí, dice sentido en interiores. Los objetos colgantes oscilan. La vibración es como la del paso de camiones ligeros. Duración estimada, que puede no reconocerse como sismo. Todavía aquí es un poco no muy notorio, pero ya hay un grado de, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver la característica del 3 sería que los objetos colgantes
oscilan. Los poderes colgantes oscilan, pero aquí está oscilan, al revés. Oscilan, ¿ya? Y es muy mínimo, básicamente no produce daño, ¿no? No produce daño de ninguna naturaleza, pero sí se puede sentir, ¿no? Se siente, se puede verificar que los objetos colgantes oscilan, las lámparas, los péndulos, los relojes de péndulo que antes habían, se alteraban, ¿no? Entonces, ahí, y también aquí podemos ver que las aguas de una pecera se mueven, ¿no? Se han movido. Ya en el grado 3 se siente. ¿No? El grado 4, vamos a leer acá. El grado 4 dice, los objetos colgantes oscilan. La vibración es como la del paso de camiones pesados, ¿no? O bien sensación de una sacudida, como la que produce una pelota pesada al golpear los muros. Más o menos ese es el concepto. Los automóviles estacionados se mecen. Las ventanas, platos, puertas hacen ruido. Los vidrios retintinean. La losa entrechoca. En el nivel superior del 4, los muros y los marcos de madera rechinan, dice. Aquí ya se escucha unos crujidos, ¿no? Ya hay un ruido, se escucha el ruido, lógicamente todo oscila, todo se mueve, ¿no? Se mueve y hay ruidos, se escucha el crujido, ¿no? Hay ruidos de los muros, ¿no? Y los platos chinchinean, ¿no? Los platos que están en la vitrina, los vidrios, ¿no? Platos de porcelana chinchinean, ¿no? A ver qué dice acá, el grado 4. Los grados hacen ruido, retintinean, dice aquí, ¿no? Platos y vidrios retintinean. ¿Qué será eso? Pero seguro hacen retintinean, ¿no? Entonces, esa es la forma como se va categorizando por la intensidad. Y esto realmente es muy importante. ¿Saben por qué? Porque en realidad quisiera decir que los sismos solamente se pueden valorar en las ciudades donde hay construcciones. No nos interesa el campo, no nos interesa las carreteras, no nos interesan ni los puentes. Que se rompa un puente, que se raje un puente, no es problema. El problema es que en las ciudades, en los interiores, en las urbes, ahí puede haber pánico, puede haber gente que se asusta, puede morir con ataque cardíaco, puede haber, de alguna manera, se puede caer algo, puede ocasionar muertes, pérdida, la vida humana es lo más importante. Pero ya les digo, estos conceptos son para definir qué grado es. Se hacen las encuestas. ¿Cómo has sentido el sismo? Así. ¿Cómo has sentido vos? ¿En qué lugar estabas? ¿Qué estabas haciendo? Así se vive. Entonces, aquí dice en el nivel superior del grado 4, quiere decir que en el 4 más nítido, los muros y los marcos de madera rechinan. ¿No? Así se dice. El grado 5 ya es bastante fuerte. Hasta el 4 yo diría no pasa nada. Todo no produce perjuicios, no produce ningún daño. A partir del 5 ya puede sentirse, se puede ver daños. ¿Qué dice el 5? Se siente en el exterior. Se determina inclusive la dirección estimada. Tú puedes notar en qué dirección es el movimiento. Despierta a quien duerme. Se afectan los líquidos. Algunos se derraman. Algunos objetos inestables se desplazan o se caen. Normalmente los televisores que antes estaban sobre la mesa pueden caerse. También los libros
de las estantes de la biblioteca se caen. Las puertas oscilan, se abren, se cierran de por sí, o ya es fuerte, ¿no? Las persianas, los cuadros se mueven, los relojes de péndulo se detienen, vuelven a moverse, cambian su ritmo, en fin. Hay varios signos en que se puede sentir el 5. Aquí falta decir que hay algunas fisuras y rajaduras en los muros. Ya en el grado 5 puede haber un daño leve no estructural, que quiere decir que las puertas se desescuadran, las mamposterías de ladrillo, puede haber una rajadura. También en este grado 5, aquí no dice, pero se rompen los vidrios de las ventanas, se rompen, ¿no? Porque ya es fuerte, ¿no? Ya es fuerte. Algunos objetos inestables se caen o se desplazan. Ya es sentido, ¿no? A partir de acá, ya no voy a escribir, pero ya es peligroso. A partir del 5, repito otra vez, a partir del 5 acá, ¿sí? Del 4 allá, nada, no hay, pero no existe. Bien, el 6, todos lo sienten, todos. Muchos se asustan y corren hacia el exterior. Las personas caminan tambaleándose. Las ventanas, platos, cristales se rompen. Los objetos, los libros caen. Se caen de los estantes. Los cuadros se caen de las paredes. Los muebles se desplazan o se vuelcan. El aplanado débil y las mamposterías se agrietan. Las campanas pequeñas suenan de las iglesias, de las escuelas. Los árboles y arbustos se mueven notablemente y se oyen el crujido. El 6 ya es más fuerte. El 7, es difícil mantenerse en pie. Los conductores de automóviles lo sienten. Los objetos colgantes se estremecen, caen, los muebles se rompen, daños en mampostería, incluyendo agrietamiento. Las chimeneas débiles se rompen a nivel del techo. Caído de aplanados. ¿Qué será eso? Así como los ladrillos flojos, piedras, tejas, comisas, también los parapetos y ornamentos arquitectónicos no contraventeados se caen. Algunas grietas en mampostería del grado C, se forman olas en los estanques, el agua se enturbia con lodo, pequeños deslizamientos y cavitaciones en los bancos de arena y de grava. Las campanas grandes suenan, los canales de concreto por irrigación se dañan. Bien, es el grado 7. El grado 8, ya no quiero leer, me voy a asustar. El grado 8 se afecta el control de los automóviles. Tú puedes salirte de la carretera con el grado 8. Daño en las mamposterías, colapso parcial. Aquí puede haber ya un derrumbe de un edificio, colapso parcial. Ciertos daños en la mampostería del tipo B, ninguno en la A. Bueno, hay que categorizar cuál es la A y cuál es la B. Se cae el estuco, algunos muros de mampostería, torcimiento, caída de chimeneas, todo. No, ya no leeremos mucho eso, ¿no? Ya me va a dar pena. Monumentos, torres al suelo. En fin, los balcones también se caen y acá. Grado 9, pánico general, destrucción casi total de toda la mampostería, edificios se colapsan, se agrieta el suelo, en fin, ya no leeremos mucho. Pero vamos a ir a lo que dice el grado 10. Ya el grado 10 casi no ocurre. En algunos lugares ha ocurrido. La mayor parte de la mampostería y de las estructuras del marco se destruyen junto con los cimientos. Destrucción total. Puentes se caen, daños. Bueno, casi destrucción total.
aquí puede haber ya básicamente una ciudad podría colapsar acá con miles y miles de muertos en el 10. El 11 y el 12 no lo voy a leer porque ya sería el fin del mundo. El fin del mundo, ¿no? Aquí hay algunos datos que ya están un poco pasados. Bueno, simplemente va a decir que la mampostería es mano de obra y mortero de buena calidad. La mampostería B, mano de obra y mortero de buena calidad, reforzada, pero diseñada así, con menos, digamos. Y el C, un poco menos, y el D, un poco menos. ¿No? O sea, materiales de él. También mucho depende de la calidad de la construcción, ¿no es cierto? Mucho depende de la calidad de la construcción. Bien, entonces, estas son las escalas que se manejan a través de la medida de la intensidad de los sismos. ¿Alguna pregunta? Ustedes pueden ver en los libros también otros indicios, ¿no? o testimonios de alguna gente y con eso se puede decir qué grado es, ¿de acuerdo? Solamente quería mostrarles esto. También quiero mostrarles algo más. A ver, creo que hay aquí un correíto que me han puesto acá. Otro, a ver, este de acá. Tal vez este nos interese un poco de la escala de Ritter, ¿no? Para medir las magnitudes con el equipo. Tal vez esto, a ver, lo vamos a... Acá les puedo mostrar, jóvenes, cómo se mide la magnitud, para que tengan ustedes una idea, ¿no? El sismograma es este. Así se marca un sismograma. Premedido por un sismógrafo o por un sismómetro. El equipo se llama sismógrafo, ahora últimamente se llama sismómetro digitalizado. Pero así está, así se registra un sismo. Y lógicamente en el papel hay unas escalas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que se marca, ¿no? Acá empieza la onda sísmica primaria longitudinal, ¿no? Aquí, porque llega rapidito y acá en el tiempo cero llega acá y tiene este movimiento suave. Pero aquí empieza uno fuerte, es porque ha llegado la onda S, que sería la onda transversal. La onda transversal ha llegado después, pero han pasado veintitantos, no sé qué escala será, veintitantos segundos, alguna cosa así. A ver qué escala es. Sí, aquí dice veintitantos, han pasado veintitantos segundos y ha llegado recién la onda transversal. Este es el delta T que les decía, el delta tiempo, veintitantos segundos y recién, fíjense ustedes, los movimientos son más grandes y la amplitud máxima de onda aquí sale 23 milímetros, ¿no? Lo máximo, aquí el pico, y con eso se determina la amplitud. Y con esa amplitud se determina la magnitud en base a esta escala. Entonces, fíjense ustedes, los sismólogos pueden interpretar esto, ¿no? Que a partir de aquí ya es los dos, vienen los dos, ¿no? Y registran a través de las ondas superficiales también. Aquí están las ondas Rayleigh y las ondas Loeb, ¿no? A partir de acá. Ellos pueden diferenciar una onda de otra, ¿no? Pero aquí yo les puedo decir que hasta aquí era la onda longitudinal y a partir de acá se ha sumado la onda transversal, ¿no? Y luego aquí ya se cambian a través de las ondas superficiales, las ondas Loeb y las ondas Rayleigh. Aquí ahí está por alguna cosa. Pero lo que quería mostrar es que el señor Ritter hace esta escala, ¿no? Dice, miren, la amplitud máxima de onda es 23 milímetros.
Esto lo lleva a su escala, dice aquí 23 milímetros, marca un punto, y luego dice el delta T. El delta T dice 20 y tantos segundos, no sé cuánto será, 23 segundos, algo así, en la escala. Esta escala está marcada, y agarra una regla y hace esta operación, y dice aquí magnitud 5. Magnitud 5, ¿no? Miren aquí, si se fijan ustedes, no hay más que 6,5 acá. No hay más que 6,5 en la magnitud de 0. Debería ir hasta el 10, pero aquí no hay, apenas leo 6,5. No hay el 7, no hay el 8, no sé por qué razón. Simplemente quería mostrarles que así es, facilito. Y también, además, si determinamos que el tiempo es 20 y tantos segundos, el delta T del S menos el P, podemos apreciar que el sismo ocurrió a casi 200 kilómetros de profundidad. Entonces, ahora ya hay escalas de Ritter un poco más digitalizadas, ¿no? Donde ya con la amplitud máxima de onda directamente determina digitalmente ya la magnitud. Pero si se ven ustedes, la magnitud es del pico. Por eso es lo máximo que ha ocurrido en este tiempo. Y después miren menos, ¿no? Entonces también la magnitud no es una medida, digamos, definitiva, que nos puede decir qué daño podría ocurrir con la magnitud. Hay sismos de magnitud pequeña, pero que hacen más daño. ¿Por qué? Porque este pico, digamos, es más uniforme. Depende del sismograma. Entonces, la magnitud es un dato, pero no nos define comparativamente el daño de uno con el otro, con la magnitud. Por eso es necesario la intensidad y la aceleración. Fíjense ustedes, si el pico es aquí 23 milímetros, pero esto no es siempre una referencia definitiva, ¿ya? Pero nos dice, ¿no? Magnitud 5. A ver, ¿qué más les puedo mostrar? Bien. Está por ahí Fernando. Fernando no está. Muy bien. A ver, repasando un poco, les he mostrado eso, y estábamos hablando sobre Cochabamba, o sobre Bolivia, ¿no? Que normalmente para determinar las características de un sismo como registro, ¿no? Hay que hacer a base de una triangulación con estos datos que ocurren. Por ejemplo, el registro en Misicuni, veo el registro de Sacaba y del bombeo, hago una triangulación y puedo definir exactamente dónde es el epicentro. El epicentro, que no va a ser ni aquí, sino va a ser en algún lugar del cercado de Cochabamba, ¿no? O tal vez más allá, o quién sabe, lejos, ¿no? Entonces, esto así se hace una extrapolación o una interpolación, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, una cosa que tal vez a ustedes les interese mucho es la característica sísmica en Cochabamba, por ejemplo. Tal vez podemos hablar de La Paz, de Santa Cruz, pero vamos a hablar solamente del cercado, ¿no? Del cercado. No estoy hablando de Quillacollo, ni de Sacaba, ni de Aiquile, nada, del cercado de Cochabamba.
Miren, yo la característica que yo conozco y hemos verificado es que aquí se dice sismo característico. No es lo máximo, no es el sismo más grande, solamente es como el promedio, sismo característico. Característico. ¿Ya? Yo les quiero decir, me puedo equivocar, ¿no? La magnitud 5.2 en la escala de Richter. 5.2. Esto no es grados, sino magnitud, un valor de magnitud, ¿no? 5.2. Este es un valor que yo tengo, ¿no? Que alguien me puede decir mucho, poco, puedo aceptar. Yo no tengo la última palabra. Pero no, esta es la magnitud que se maneja en Cochabamba. No es gran cosa. Como verán ustedes, no es mucho. En la escala del 1 al 10, estamos casi en la mitad, ¿no? La intensidad. Bueno, vamos a ser un poquito más amplios. Vamos a decir, por si me equivoqué, del 5 al 5.2, así, más o menos, para que no cometan ningún atropello, ninguna... De la intensidad, se puede decir del 5 al 6. El 7 no, ya no llega el 7. A ver, ¿qué es el 7? El 7 es difícil mantenerse en pie, los conductores de Atón se lo sienten. No, el 7 no ha habido en Cochabamba como característica. Puede ser que el terremoto de Sipe del año 1909 haya sido más que esto, pero es una cosa extraordinaria. Estoy hablando de algo característico, un promedio, ¿ya? Un promedio. Puede que el terremoto de Sipe, pero nosotros no tenemos registros, haya sido más que esto, porque dice que se han caído hasta los muros de unos 50 de adobe se han caído, entonces se supone que es más que esto, pero no tenemos evidencia, ¿no? Ha muerto gente en Sipe, hay una tristeza, todo, pero eso ocurrió, mira, del año 1909, y han pasado más de 100 años, no es característico, puede ser que sea el máximo. ¿Cuándo va a ocurrir? De 500 años, alguna cosa así. La aceleración que manejamos, tal vez podemos ser un poco amplios, del 0.18 de G hasta el 0.20 de G. Esto es escala Mercalli modificada, MM. Y esto se mide en grados. Grado. Para diferenciar, ¿no? Un magnitud de 5, no se dice 5 grados, de 5, 5.2 en la escala de Richter del 1 al 10. La intensidad es una escala que se puede decir grado, ¿qué grado? En la escala Mercalli modificada. Y la aceleración siempre se maneja en valores de G. De G, ¿no? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero miren, una cosa característica para Cochabamba, para el cercado de Cochabamba, podría ser esta, ¿no? Como el viento. A ver, yo les voy a preguntar, ustedes están en un semestre. El viento en Cochabamba, ¿cuál es su característica? A ver, dígame, ¿alguien me puede decir cómo utilizan el diseño, el viento? Para mí el viento en Cochabamba, en el cercado, es apenas 90 kilómetros por hora. Cuando alguien me dice, creo, 120, 130, eso fue alguna vez, ¿no?
Se dice que en Cochabamba el año 1940 y no sé cuánto, 42, ocurrió un viento de 133 kilómetros por hora, pero solamente en la zona del aeropuerto, ahí, en esa pampa. Nada más. El año 1900, esporádicamente, pero un viento característico es 90 kilómetros por hora. Pongámosle, para ser más amplios, 90, 100, ya, listo. Nada más. Con eso hay que diseñar. No, yo no puedo diseñar con 130. Además, mi edificio tendría que estar en el aeropuerto, ¿me entienden? Si mi edificio está aquí en la zona norte, en la zona central, no necesito yo tomar este valor. 90, 100 kilómetros por hora suficiente. Característico. Aquí cuando hace viento en agosto, no pasa ni de 60 kilómetros por hora. No pasa en Cochabamba. En Cochabamba no, el viento no es peligroso. Donde es peligroso es, por ejemplo, en Santa Cruz. Los vientos pueden, como diseño, son 150 kilómetros por hora, ¿no? O 160 también, ¿no? Y puede ocurrir huracanes hasta de 180 kilómetros por hora en algún caso, ¿no? En Santa Cruz se han caído letreros, se han caído torres, se han caído torres metálicos, etcétera, se han caído los tinglados. En el alto, los vientos son como 120, 130 kilómetros por hora. Aquí en Cochabamba, tal vez si nos vamos hacia el lado de, ¿cómo se llama este lugar? Arani, que quiere decir Guairani, ahí hace más viento, por eso se llama Arani, Guairani, ¿no? Ahí puede haber vientos de 120 kilómetros por hora tranquilamente, pero eso es cuando yo voy allá, ¿no? Quiero construir en Arani un edificio, el viento, ¿no? Así es. Entonces, también con los sismos es lo mismo, ¿no? Los sismos, si yo quiero hablar del cercado de Cochabamba, característicamente yo solamente voy a ver. Miren, y estos valores me van a decir un término moderado. No es alto. Generalmente hay tres categorías, ¿no? El riesgo alto, o riesgo se llama riesgo sísmico alto, el riesgo sísmico moderado y el riesgo sísmico bajo. El riesgo sísmico alto, toda la costa de Sudamérica, toda la costa, Centroamérica, Japón, Australia, sí alto. También en la parte de la China, Rusia, los montes Urales, todo eso es riesgo sísmico alto, ya les he mostrado. Pero en Cochabamba no hay alto, es moderado. Perdón, cercado. Estoy equivocando, cercado. Estoy hablando del cercado, por favor. Alto, podríamos hablar de Aiquile, si queremos hablar de Cochabamba. Aiquile y Misque, digamos, o Totora, lo que sea, por ahí, ¿no? El cono sur. Ahí podemos hablar de alto, porque aquí ha habido 7 o más, ¿no? En Cochabamba no pasa de 5i, ¿no? Entonces, cerca. Y bajo podría ser Santa Cruz y otros, ¿no? Bueno, estamos hablando de Cochabamba. Bajo podría ser, no sé, pues Quillacollo. Otras provincias, ¿no? Otras provincias. Por ejemplo, Santa Cruz, bajo, ni siquiera moderado, bajo, Beni, bajísimo.
Ahora, hablando de otros departamentos, Oruro tiene alguna zona de riesgo sísmico alto, algún lugarcito. La Paz tiene muchos. En La Paz es más, ¿no? Sorata, en fin, algunos otros lugares, ¿no? Los Yungas. Entonces, jóvenes, así más o menos se van catalogando los sismos para Bolivia. En Potosí pueden ocurrir sismos de gran magnitud, en La Paz, también en Oruro. Bueno, en Oruro, porque no hay edificios muy altos, pero ahora creo que ya están construyendo, entonces, por eso es que en Oruro no se ha visto mucho. Pero en La Paz, les quiero comentar, en La Paz tengo ciertos conocimientos. En La Paz los sismos son nomás de moderado a alto, y en La Paz pueden ocurrir muchas consecuencias graves. En La Paz, peligroso. Porque La Paz, además, su topografía, sus suelos son de mala calidad. Hay mucho deslizamiento, los terrenos algunos son deslizables, y con los sismos más es peligroso. Hay muchos edificios en La Paz que ya están bien averiados por el sismo. Muchos, ¿no? Tal es así de que la gente, cuando se compra un departamento nuevito, todo bien, pero después de unos 10 años o 15, ya el edificio se deteriora demasiado. Hay ruidos, los ascensores no trabajan bien, las puertas ya no se cierran bien. Entonces la gente trata de vender su departamento y comprarse otro nuevo. Aquí en Cochabamba no hay mucho esa costumbre, ¿se han fijado? Aquí en Cochabamba la gente que tiene un departamento, bueno, se queda toda la vida. Hay departamentos que ya tienen 20, 30 años o más tal vez, que la gente no piensa cambiar porque no le pasa nada, ¿no? No hay mucho deterioro, digamos, en las edificaciones. ¿Por qué? Porque la actividad sísmica en Cochabamba es moderada. En cambio, en La Paz es fuerte, aparte de los deslizamientos, etcétera, etcétera. Miren, hay edificios en La Paz que están construidos sobre roca. Por ejemplo, el Prado de La Paz, en realidad era una especie de falda del río, ¿no? Que era una roca viva. Hay unas fotos que se ven que había una roca ahí. Entonces lo que han hecho ha sido rellenarlo un poco y hacer el Prado, ¿no? Y el Choqueapo está pasando básicamente por el Prado. Lo que han hecho es lo han canalizado, ya se han obtenido esa área del Prado de La Paz. Entonces hay roca ahí, hay las fotos, hay evidencias, y ahí puedes construir edificios altos en La Paz sobre roca. 100 pisos también puede ser. Sobre roca no hay ningún problema de suelo, ¿no? Hay edificios, bueno, creo que hay un edificio de 60 pisos, puede haber de 80, entonces no hay mucho problema. Pero en otras zonas, en otros lugares donde no hay roca, es muy peligroso. Inclusive un edificio que está fundado en roca, ¿no? Con la actividad sísmica constante, puede ser que se vaya deteriorando también. Puede ser que se deteriore, ¿no? Porque esos sismos generalmente hacen pues daño, ¿no? Aunque sea roca, daño estructural, puede haber fisuras, grietas, etcétera, etcétera. Bien, ¿algún comentario? ¿Está por ahí otra vez Fernando? ¿Ha entrado o no? Fernando Serrano no está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Quisieran preguntar algo sobre sismos, sobre sismología? ¿Algunas interrogantes? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Por qué se han quedado callados? A ver, un comentario, para que esta charla no sea muy monótona. A ver, una pregunta entonces. ¿Alguien ha sentido un sismo en Cochabamba? ¿Alguna época, algún año? ¿De chicos, de niños, de jóvenes?
¿Alguien ha sentido? Sí, ingeniero. Sí, dígame, fuerte, por favor, hable un poquito más fuerte. Sí, ingeniero, yo recuerdo que hace un par de años con unos amigos estábamos jugando, entonces en la cancha de futsal vimos Ya. que se movió, bueno, se movió el tablero, ¿no? Y uno de mis compañeros estaba sentado en las bancas, igual sintió que se movió un poco. Entonces ahí fue un momento en que, bueno, nos asustamos porque no era común sentir eso. Así es. ¿Y tú averiguaste si evidentemente hubo un sismo en esa época? A las pocas horas nos enteramos mediante las redes sociales de que sí hubo un sismo que no era de gran magnitud, pero que sucedió aquí en Cercado. En el Cercado. ¿No te enteraste dónde era el epicentro? Bueno, eso no, ingeniero, pero Ya, fue hace bastantes años, entonces tampoco conocía mucho de eso. ya, está bien. Bueno, miren, por la experiencia que yo tengo, jóvenes, generalmente el epicentro se ubica, varios sismos que he visto, he visto, no sé por qué razón, siempre se ubica en Sacaba, pero no en la población de Sacaba, sino más hacia el norte de Sacaba, en la falda del Cerro Tunari. ¿Por qué razón será eso? Yo siempre me he preguntado y he dicho, bueno, primero debe ser porque la falla del Tunari está pasando por ahí. Esa puede ser uno de los argumentos, ¿no? Pero no necesariamente un epicentro puede registrarse ahí, ¿no? Tal vez ahí hay una zona débil, geológicamente hablando, zona débil geológicamente hablando, ¿no? Casi en varios registros que yo tengo, siempre se han estado ubicando los epicentros por ese lado, Sacaba Alto, inclusive más hacia Colomi, por ahí, ¿no? Y se debe generalmente a la falla del Tunari. La falla de Cono Sur, de Aiquile, pues no nos llega al Cercado. Estamos en Aiquile, está no sé a cuántos kilómetros de acá, creo que son 200 kilómetros del Cercado. O sea, está demasiado lejos, ¿no? Aiquile. Entonces, verán ustedes que lo que nos llega al Cercado es debido a la falla del Tunari. Y la falla del Tunari, como les había dicho, está pasando pues por la ladera del Tunari, de Tiquipaya, no sé, El Paso, por ahí algunas poblaciones, y que van hasta por Bellavista, van hacia Sacaba, Alto Sacaba, ¿no? Y pasa a Corani, Colomi, etcétera, etcétera. Por ahí más o menos se registran los sismos. A ver, otro testimonio de algún otro jovencito, otro estudiante, por favor. Si has sentido algún sismo alguna vez. Sí, yo también una vez en el colegio ha sido. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Cómo sentiste más o menos? ¿Cuál ha sido tu sensación, tu percepción? Bueno, de mí ha sido como que todos hemos sentido la verdad, hasta el profesor más sintió y nos hicieron salir al patio. Y para esas veces había, ¿cómo se llama? Había secundaria y era de 2 pisos. Y también los changos de ahí han empezado a coser. Sí, ya. Entonces vas Y he averiguado y el epicentro era en la Coronilla. en la Coronilla. Ajá. Ya está bien. Puede ser que eso sea más de 5, ¿no? Si has sentido fuerte, ha sido 5 o más, ¿no? Otro jovencito, sí, Mi dígame. colegio era cerca, la Coronilla es la Salle Fiscal o de Convenio, allá por Ya. Tránsito y cerquita de eso. Oh, ya, qué interesante. Otro, por lo veo, las damas no han sentido nunca ningún sismo. Bueno, yo les voy a comentar algo. El año 1998, que seguramente ustedes no nacieron todavía, muchos,
Ese sismo realmente fue fuerte. El 22 de mayo, un sismo fuerte, y ustedes han visto las consecuencias en Aikile, eran bastante desgarradores. Les voy a contar algo a manera de charlar, ¿no? En Aikile, el año 1998, 22 de mayo, creo que fue más o menos a las 8 de la noche, PM. Se dice que la magnitud fue de 7 a 7.2 más o menos, ¿no? Y la intensidad era del 8, del 7 al 8, podemos decir. Bastante fuerte. Acá la gente se cayó la torre de la catedral, se cayeron varias casas, ¿no? Se desplomaron varias casas de adobe. Han habido algunos fallecidos. A ver, en su grado máximo, la gente en el momento ese no podía ni caminar. La gente se tambaleaba. Hay testimonios, ¿no? También en el grado más fuerte es que se han desplomado las paredes de adobe de 2 metros, 2,50 metros de altura. Era un bastante desastroso, ¿no? Se sentía un olor a azufre horrible, ¿no? Y además un humo negro. Era increíble. Cuando yo llegué allá al día siguiente, más o menos a las 10, 11 de la mañana, vi un panorama muy desgarrador. Primero que sentía algo que me sentía intranquilo porque había un olor, había un humo negro, todavía había la tierra que estaba, el polvo que estaba todavía circulando por ahí, habían las casas abajo, una casa de 2 pisos se cayó, la torre se cayó, la campana de la torre, en fin, muchas cosas que les puedo decir, pero lo más desgarrador era que, por ejemplo, había mucha gente que salió de sus casas cuando se cayeron sus cosas y ocurrió pues el pánico, que es lo peor. El pánico general es algo que tiene que ver con la psicología de la gente. Es algo perturbador mentalmente. Te puedes volver loco. Te perturba la mente. Y ese es lo peor, ¿no? Psicológicamente estás perturbado, estás enloquecido, no sabes qué hacer ni puedes cometer una serie de errores, ¿no? Una serie de errores. Y en fin, nosotros hemos escuchado testimonios de mucha gente. Por ejemplo, había una casa de 2 pisos, había una familia que los hijos dormían en la planta baja y el matrimonio dormía en la planta alta porque solamente había un cuartito ahí arriba, dice, ¿no? Pues cuando ocurrió el sismo todo se movía, se cayeron todos los adobes, todo. Entonces este señor, lo primero que pensó era en salvar a sus hijos. Entonces él decía, quería bajar las gradas y no podía bajar, ¿no? Se movía todo y yo no podía ponerme en pie, no podía bajar las gradas. Me he caído, me he hecho averías. Finalmente he logrado bajar y lo primero que he hecho era bajar, salvar a mis guaguas y los he sacado a la calle. Y los he tenido en la calle ahí casi toda la noche. Porque seguía moviéndose. Ustedes saben que un sismo puede durar, no sé, digamos, 30 segundos. Es poco. Pero las réplicas son constantes. Los réplicas pueden durar
5 días, ¿no? Réplicas, puede. ¿Y qué es la réplica? Cuando ocurre el disparo sísmico, todo se desestabiliza y el reacomodo de esas grandes masas ocasionan también otro movimiento de réplica, lógicamente de menor magnitud y menor intensidad, pero estas réplicas pues te perturban, ¿no? Dicen, otra vez se está moviendo, otra vez se está moviendo, ¿no? Entonces se va moviendo durante Cuando yo estaba ahí, también he sentido algún movimiento, ¿no? Y además, ¿de dónde salía ese humo negro? ¿Por qué salía el humo negro? ¿Por qué? Pues había movimiento, ¿sí? Así es. Entonces, esa familia entró en pánico, ¿no? Los niños lloraban, la señora lloraba, en fin, familia y muchas familias. Había una señora sola que estaba media loquita y estaba sentada en la acera de la calle y ahí he visto su cocinita, su mesita, su ropita, sus enseres amontonados así, ¿no? Y ella estaba sentada ahí, ¿no? Y la señora lloraba, tipo 11 de la mañana, ¿no? Su mesita, su calderita, todo. Señora, le he dicho, ¿por qué está llorando? Ay, pero mire cómo yo estaba durmiendo y todo se ha movido, se ha caído mis maderas, todo. Y estaba llorando, pero estaba llorando con una especie de locura, ¿no? Pero ¿y qué hace aquí? Le he dicho, no, aquí he sacado todas mis cosas, estoy acá porque se siguen cayendo mis cosas, dice, ¿no? Pero usted, ¿cuántos años tiene? 62, creo que dijo. ¿Y usted no tiene familia? Tengo, mis hijos están en Cochabamba, y he hablado con ellos, me he llamado, me ha dicho que me vaya, pero yo no me voy a ir. ¿Y por qué no se va a ir? Es que el presidente Banzer me ha dicho que nos van a dar $3,000. Y es cierto, Banzer se enteró y habló y dijo que a los damnificados les iban a dar $3,000. Y nunca les han dado nada. Fue un engaño. Entonces, esta señora decía, me voy a sentar aquí porque va a venir el señor Banzer y me va a dar $3,000. Pero señora, no haga eso. Si le va a llegar, hágase anotar en algún lado y le van a buscar. No, de aquí no me muevo. Mis hijos quieren que yo me vaya, pero no me voy a ir. Voy a estar aquí. Así. Y así testimonios de esa naturaleza. Les puedo contar muchas, pero no tengo la clase muy larga. Después fuimos por el campo, donde más o menos fue el epicentro fue en Chujllas, un poco más allá de Iquile, una poblacioncita cerca. Y ahí en el epicentro se sintió pues mucho más fuerte, pero no había muchas construcciones, ¿no? Y dice que ahí, antes de que ocurra el sismo, los gallos, los burros rebuznaron, los perros empezaron a aullar, en fin, todos. Una señora en quechua nos decía que sus gallinas se habían salido como eran las 8 de la noche, estaban durmiendo en un palo y toditos se habían salido, habían volado, ¿no? Y habían gritado las gallinas. Entonces yo he despertado, dice, 8 de la noche, allá en el campo duermen temprano, y la señora en quechua dice, todo se ha caído, mi olla se ha caído, mi muro, todo. Yo me he asustado, menos mal que tenía una casita así rústica, entonces ha salido y me he ido a la calle, a la afuera. Y todo se ha movido, mira, las tejas estaban en el suelo, las tejas de la casa, unos muros se han caído, en fin. Y la señora estaba asustada y lloraba también. Todos lloran de impotencia, ¿no? Porque dicen, y ahora, ¿qué va a ser esto? ¿Qué va a ser de mí, no? Entonces, por eso viene, pues, la psicología, ¿no? La locura, se perturban. Es un trauma que mucha gente a veces no llega a superar en el tiempo, ¿no? Esta señora lloraba desconsoladamente, la señora, pero no llore. No puedo aguantarme así. En fin, y muchas cosas les puedo contar. Lo último que les puedo contar que en ese lugar de Chujllas, en el camino rústico, apareció una vertiente
de agua turbia, así como de la angostura, ¿no? Como si fuera cuando llega la lluvia, una lluvia, el aguacero, y de mal olor a azufre. Pero yo les digo, he visto pues con un caudal terrible y corría por la cuneta el camino así, hasta agua, y salía de un lugarcito. ¿Qué podía haber pasado? Pues lógicamente ha habido seguramente como hay aguas abajo, entonces el agua ha salido como una vertiente, ¿no? Porque se ha abierto algo, ¿no? Y por vasos comunicantes, etcétera, el agua sale, el agua turbia, y era agua caliente, o sea, tal vez un volcán, algo así, agua caliente de mal olor, con azufre, y salía por la cuneta, iba aguas abajo hasta llegar a una quebrada. Eso he visto personalmente, jóvenes, harta agua. Pero después de un tiempito ha empezado a disminuir su caudal y se ha secado, ¿no? Ese es un fenómeno. En el camino a Totora han encontrado una grieta de más o menos 1 metro de la tierra, 1 metro que se ha abierto, una grieta. O sea, estamos hablando de cosas grandes, ¿no? No estaba sobre el camino más allá y había una grieta de 1 metro. O sea, imagínense si alguien se cae adentro, ¿qué podía haber ocurrido? ¿Qué profundidad tenía la grieta? No sé, yo no he visto eso. Me han comentado que había una grieta. Entonces, han aparecido grietas en algunos lugares. O sea, el sismo fue realmente grande, de esta magnitud y esta intensidad. La aceleración, tal vez podríamos hablar de aproximadamente 0,30 de G o más, no sé bien, o más. Un sismo muy fuerte. Si en Aikile hubiera habido unos edificios de 10 pisos, estos con seguridad que se hubieran desplomado porque no habrían sido construidos con sismos resistencia. Se hubieran desplomado. Allá las casas en ese entonces solamente eran de 2 pisos y la torre un poquito más alta, ¿no es cierto? Pero la torre se ha caído. Ya se pueden imaginar. Tanques de agua se han caído. En fin, chimeneas, todos se han caído lo que se ha podido, ¿no? A ver, ¿algún comentario? ¿Alguien es de Aikile? ¿Alguien le ha contado algo? Sus padres, sus abuelos? ¿Algún comentario sobre Aikile? Bueno, pues lo que ocurrió en Aikile no va a ocurrir en Cochabamba. Con seguridad que no va a ocurrir en Cochabamba. Y si va a ocurrir, no sé cuántos años podría pasar, 200 años, 500 años, ¿no? No se olviden eso, ¿no? Los edificios tienen una vida útil de 50 años más o menos, ¿eh? O menos. Imagínense si los sismos ocurrieran cada 200 años, sismos fuertes como la de Aikile, ¿no? Entonces, bueno, el edificio ya cumplió su vida útil, hay que demolerlo, es que no pasa nada, ¿no? O sea, mucho tiene que ver también la recurrencia. Sismos cortos, de poca magnitud, ocurren más frecuentemente. Los sismos de gran magnitud ocurren más espaciadamente. En Japón saben ellos. En Japón ocurren sismos de gran magnitud en tiempos largos. Puede ser 10 años, 12 años, 15 años, algo así. El sismo de Fukushima, que fue, creo, si no me equivoco, el 2007, ¿alguien me corrige? ¿Quién sabe? Ese de la planta de Fukushima, el sismo de grado 8 o más. 2011, ingeniero. 2011 puede ser, sí.
me van a disculpar, ya no tengo buena memoria. El 2011, el Fukushima, fue un sismo demasiado grande para nosotros, pero los japoneses están acostumbrados. Haya ocurrido, aparte del tsunami, ha ocurrido desplazamientos en los edificios hasta de 40 centímetros. Se han caído los televisores, pero no ha habido mucho daño por el sismo mismo, porque los edificios allá ya están construidos con sismo resistencia, ¿no? Además, los edificios generalmente están fundados en suelos elásticos o compensadores hidráulicos, una cosa así. Entonces, se pueden mover flexiblemente los edificios, pero no se rompen porque son estructuras también, ya no son de hormigón armado, son estructuras con metal, alma de metal, y las paredes son de cartón, etcétera, etcétera. Y los vidrios también tienen ciertas flexibilidades, no son los vidrios normales. En fin, los edificios de gran importancia tienen que tener estas cosas. Lo que ha dañado en ese sismo ha sido el tsunami, que se ha venido el agua casi 6 metros de altura, otros dicen 30, pero yo pienso que con 6 metros de altura ya ha entrado el agua, se ha entrado a las costas de Fukushima, ha dañado la usina nuclear. Hemos visto que los automóviles han entrado al mar como si fueran unos juguetitos, las casas, en fin, ha sido un desastre, ¿no? Porque lógicamente el epicentro fue pues en la superficie del mar, ¿no? en la superficie del suelo del mar, y eso ha ocurrido un tsunami de gran magnitud que ha dañado mucho, ha hecho mucho daño, y hasta ahora las consecuencias son graves. No ha muerto mucha gente, no sé, habrán muerto 100 personas, no es nada eso. En la China un año han muerto 200,000 personas en un sismo. En Alaska, en Chile, han muerto miles de personas. En el Perú, miles. En San Francisco han muerto mucha gente. Miles y miles, 100,000. Y les digo, en la China, 200,000 personas. Podemos tener esos datos, tal vez. Quién sabe, Fernando nos va a mostrar alguna información de historia. Pero, ¿a qué voy con la consecuencia de los sismos? A partir de ese año, del 2011, Japón cambió. Hasta ahora. Ya no es el Japón de antes. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué ya no es el mismo Japón? Hasta el 2011, jóvenes, la economía japonesa y la industria estaban en su auge. Grandes economías manejaban los japoneses, las fábricas de automóviles sobre todo. Pero como se dieron cuenta que Japón no es una zona industrial segura, a partir de ahí la economía, como ha bajado tanto, a partir de ahí los japoneses han decidido ya no hacer más fábricas en Japón y se han migrado a otras partes del mundo. Ahora las grandes fábricas están en Estados Unidos, están en Taiwán, están en Europa, en México, en Colombia, en fin. En muchos lugares hay grandes fábricas de japonesas y se han reducido mucho. La economía se ha colapsado en Japón y ha bajado su categoría hasta ahora. Y hasta ahora no se pueden recuperar porque la gente se ha dado cuenta que en Japón no es seguro. En Japón hay sismos, hay tsunamis, hay tifones o taifón que llaman ellos, los famosos taifón que son los huracanes. Hace mucha calor en cierto momento. En fin, Japón no es un lugar adecuado. Además, podría desaparecer Japón. Es una isla. Entonces, la gente se ha dado cuenta. Y hasta ahora, por eso que Japón ya no es una potencia económica. Puedo que esa parte de ustedes me discutirán o que alguien me puede refutar, pero yo veo que no es ya lo que era antes.
Tal vez no quiero exagerar mucho, pero la China se lo ha comido. Corea del Norte se lo está comiendo. Y antes Corea del Norte era pues un apéndice del Japón, lo que era el Japón, ¿no? Pero entonces hay otras economías, la India, están creciendo, lógicamente la China, ¿para qué vamos a hablar de la China siquiera, no? Es una potencia, pero superpotencia, ¿no? ¿Cuántas veces más que Japón? ¿Cuántas veces más que Japón? En fin, entonces, mire, les hablo de las consecuencias de los sismos. El mismo Chile es una zona muy vulnerable por los sismos y los tsunamis. No se puede garantizar economías en Chile porque puede ocurrir de todo. Un tsunami se lo puede llevar grandes áreas, los sismos, o sea, son economías inestables, a pesar que Chile es un país bastante potencialmente económicamente hablando, pero tiene sus debilidades como son esas, ¿no? Así es, jóvenes, así fácil podemos decir que muchas, por ejemplo, Centroamérica, Guatemala, Honduras, no sé, algunos países que no pueden, Haití, que no pueden tener muchas posibilidades de inversiones porque son zonas muy inestables sísmicamente hablando. En Haití ocurren sismos, ocurren huracanes, ocurren inundaciones. Pobre país, no tiene recursos naturales, en fin. No puede ni vivir del turismo porque es una ciudad que está completamente gente delincuencial, etcétera, etcétera. Y al ladito está República Dominicana. Pero República Dominicana es una zona turística que tiene grandes economías. Bueno, ahora está un poquito colapsada por el problema de la pandemia, pero sí podemos hablar de muchas cosas que a mí, bueno, no es mi área, yo no tengo por qué hablar. Pero les puedo decir que en Ecuador, en Colombia, inclusive Venezuela, también corren muchos riesgos sobre sismos. No podía decir lo mismo, por ejemplo, de Bolivia. No, de ninguna manera. Bolivia no es una zona de riesgo sísmico alto, en general. No es, ¿no? Ahí podemos hablar de cosas. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario, jóvenes? Creo que me he alargado con mi charla, pero quería mostrarles nomás. La próxima clase con Fernando vamos a mostrarles algunas diapositivas donde vamos a ejemplarizar y consolidar estos comentarios. ¿Algún comentario, jóvenes? Bien, tenemos una clase más entonces sobre esto que va a ser, no, el viernes es el examen. Entonces, nos vemos en el examen, jóvenes. Prepárense. Hasta luego.